El cerebro adolescente. Hasta hace no mucho se creía que el cerebro se terminaba de desarrollar en la adolescencia, pero tras realizar diversos estudios con imágenes cerebrales, resonancias, analizar cada una de las partes cerebrales con distintos aparatos, se concluyó que no es así. En parte, gracias a estos estudios, se identificó que esta es una de las razones por las cuales el adolescente reacciona de manera distinta ante las diferentes situaciones con respecto al manejo de sus emociones. Reacciona necesariamente de una manera distinta a la de un adulto porque evidentemente aún no lo es. Gracias a estos estudios también se logró identificar que los adolescentes en su etapa temprana o en su etapa tardía de el desarrollo propio y utilizan diferentes áreas del cerebro para reaccionar ante las diferentes situaciones que se le manifiesten. Entonces, esto también contribuye al conocimiento en cuanto a qué es importante las diferentes estimulaciones cognitivas que se le den a un adolescente para facilitarle el desarrollo de su cerebro, puesto que si el desarrollo termina aproximadamente a los 21 años, el desarrollo del cerebro, pues tenemos todo ese tiempo para estimular diferentes áreas cognitivas mediante diferentes estrategias, técnicas que, por ejemplo, como docentes, podemos ir adaptando según el grupo con el que vayamos trabajando, según lo conozcamos. Entonces es muy importante las actividades neuronales, las actividades cognitivas que el adolescente realiza, porque le van a sentar bases para su vida adulta. Los adolescentes que ejercitan su cerebro aprendiendo a ordenar sus pensamientos, comprender conceptos abstractos y controlar sus impulsos están creando las bases neuronales que les servirán durante el resto de sus vidas. Aparte de la importancia de la estimulación cognitiva, es también importante tomar en cuenta el conjunto completo. Para lograr la salud física y la salud mental, debemos considerar por lo menos 4 aspectos que son los que se plantean aquí. La actividad física, porque como ya hemos mencionado, todo el proceso del estrés, todo el proceso que genera las diferentes situaciones, los diferentes estímulos, nuestro cuerpo reacciona de manera perfecta generando sustancias. Esas sustancias se oxidan y buscan salir y nosotros tendríamos que ayudarles mediante la actividad física para que puedan salir mediante el sudor, mediante la orina. Incluso algunas salen mediante las lágrimas, pero bueno, ese ya es otro tema. Las necesidades del sueño, también el cerebro necesita descansar porque también durante el sueño incluso están generándose otro tipo de factores, de sustancias que nos ayudan para estar bien cuando estemos en vigilia. Es importante también la nutrición. ¿Qué comemos? Somos lo que comemos, de qué nos nutrimos, estamos comiendo bien. Alguna vez trabajé en una escuela privada donde las chicas no desayunaban para no engordar. Entonces tampoco es esto correcto porque además el cuerpo tiene sus propios mecanismos para actuar y entonces como no hay alimento empieza a generar ciertas defensas que incluso pueden hacer engordar a una persona. Eso lo puede explicar mejor un nutriólogo, pero es importante también porque así como dependiendo de diferentes actividades físicas que ya lo hemos mencionado con el bienestar, por ejemplo, también con el alimento recibimos sustancias que le ayudan al cerebro a estar bien. Y por supuesto el uso y el abuso de drogas como el alcohol, el tabaco, que por sentido de pertenencia o por un rito de iniciación o por curiosidad el adolescente comienza a probarlo, pero si estamos hablando que el cerebro se desarrolla hasta los 21 años, necesariamente el consumo y el abuso de estas sustancias pueden generar disturbios en el propio desarrollo y afectarlo en alguna de las áreas.
En la adolescencia, según la teoría de Piaget, se alcanza el desarrollo máximo de maduración cognitiva y de ahí aún así continúa desarrollándose, pero hay que estimularlo. Esta característica del pensamiento abstracto se refiere a que ahora el adolescente puede analizar pros y contras de las cosas que suceden, puede ser más analítico, puede desmenuzar lo que sucede y analizarlo. Las personas en la etapa de las operaciones formales pueden integrar lo que han aprendido en el pasado con los desafíos del presente y hacer planes para el futuro, cosa que en una etapa previa difícilmente lo pueden hacer porque los niños viven aquí y ahora y el adulto comienza a generar este pensamiento abstracto. Tiene también implicaciones emocionales, por supuesto, porque comienza a hacerse consciente de todo lo que implica y de que se pueden manejar, cosa que a lo mejor un niño no sabe. Según el psicólogo David Elkind, el adolescente puede ser inexplicablemente inmaduro en algunos aspectos y él lo explica como la causa por aventuras inexpertas en las operaciones formales. Y entonces él establece su teoría de las características inmaduras del pensamiento adolescente. Cain establece en su teoría que la inmadurez se manifiesta en 6 puntos. El idealismo y carácter crítico. A medida que los adolescentes prevén un mundo ideal, se dan cuenta de lo lejos que está de serlo del mundo real, de lo cual hacen responsables a los adultos. Se vuelven conscientes de la contradicción que hay entre el ideal y la realidad y entonces disfrutan de revistas que atacan figuras públicas, disfrutan la sátira, el sarcasmo. Otro aspecto es la tendencia a discutir. Los adolescentes buscan la oportunidad de probar y demostrar sus nuevas habilidades de razonamiento formal. Entonces, aparentemente andan por ahí buscando pleito, pero en realidad lo que están haciendo es tratar de probar que tienen argumentos, de que ahora analizan, son más analíticos de lo que eran. La indecisión, por otra parte, puede ser que los adolescentes tienen en su mente muchas alternativas al mismo tiempo, pero su falta de experiencia les hace que carezcan de la facilidad para decidir, aunado tal vez a, como lo diría Piaget, a la falta de práctica sobre analizar pros y contras. Por su parte, la hipocresía aparente, según Elkind, se refiere a que el adolescente va haciéndose de ideales, se va identificando con ciertos ideales, pero no tiene la conciencia de lo que implica defenderlos. Y cita el ejemplo de unos chicos que defendiendo las causas de los animales, ¿no?, por el bienestar animal, se manifestaron en una tienda de productos de piel, pero esperaron hacerlo hasta la primavera, o sea, no lo hicieron en el invierno, pues porque hacía frío, incluso estaba nevando, y pues no es posible, ¿verdad? ¿Cómo van a pasar ese mal momento? Entonces esperaron hacerlo hasta la primavera. Entonces es una hipocresía aparente porque si tú eres leal a algo, pues debes enfrentar a esa parte del riesgo que implica. Por otra parte, habla de la autoconciencia, que se refiere a que ahora los adolescentes pueden razonar acerca del pensamiento propio y del de otras personas. Se refiere también a la audiencia imaginaria, o sea, como el adolescente que va caminando por una pasarela y que se siente el centro de atención y que todas las miradas están sobre él, que le sale un granito y es como, es lo único que la gente me ve y a lo mejor la gente ni lo nota. O sea, es como creerse el centro de atención de los demás. Y por último, la suposición de ser especial e invulnerable, ¿no? A mí nada me va a pasar, esto a mí no me toca, expresiones como esa, ¿no? Y que el chico se genera su propia fábula personal,
para denotar de que es especial, de que es único, de que puede romper las reglas y nada le va a pasar. En la adolescencia también se dan cambios en el procesamiento de información a nivel cerebral, tanto estructural como funcional. Estructural se refiere a aumenta la capacidad de procesar información, incrementa la cantidad de conocimiento alargado a memoria a largo plazo. O sea, podemos relacionarlo con el aprendizaje significativo, por ejemplo. Y funcional se refiere a que aumenta la velocidad del procesamiento y además puede fijarse en una memoria selectiva, en tomar decisión, en inhibir las respuestas impulsivas. Colbert nos habla sobre la teoría del desarrollo moral y lo divide en 3 niveles. El primero, moral preconvencional, que se refiere a que las personas actúan por controles externos, o sea, obedecen reglas para tener recompensas y para evitar castigos. No tienen o no se dejan llevar tanto por intereses propios, sino por lo que le dicen los demás, generalmente los adultos. Esto sucede en los niños de 4 a 10 años de edad. El segundo nivel, según Colbert, es la moral convencional y se refiere a que las personas han internalizado, o sea, han hecho suyas las normas mediante las diferentes figuras de autoridad que han conocido. Los padres, los tutores, los maestros, por ejemplo, son los más cercanos, los hermanos mayores. Se preocupan por ser buenos, por complacer a otros, para mantener el orden social. Y esto sucede aproximadamente a los 10 años de edad. Y el tercer nivel es la moral postconvencional. Las personas reconocen conflictos entre las normas morales y realizan juicios con base en los principios de derecho, equidad y justicia. O sea, se dan cuenta de que hay cierta incongruencia, de que hay situaciones que le generan conflicto, es que yo quiero esto, pero no está bien, es que tengo mucha tarea, pero quiero ver una película, cuestiones que se van haciendo más complejas y el individuo tiene que decidir.